texto comprendido del versículo 21 al 28 del capítulo 15 de Mateo. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Mateo 15, 21 en adelante. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Siéntense, mis hermanos, gloria a Dios. Y tratemos de captar en este contexto el mensaje espiritual que quedó escrito para nosotros. Gloria a Dios, y que Mateo sigue de alguna manera escribiendo esto para que nosotros veamos que el factor fe es algo importantísimo en la carrera hacia el cielo, hacia la eternidad. Gloria a Dios. En el contexto que estamos viendo, mis hermanos, esto nos da la apariencia de que sucedió después de que el Señor reprendió a aquellos líderes religiosos que habían venido a él de Jerusalén para cuestionarlo, tanto a él como a sus discípulos, en el sentido de que no se lavaban las manos cuando se arrimaban a comer. Y esa era una tradición, una costumbre que no la decía la ley, la habían impuesto los gobernantes religiosos a través del tiempo. Fueron ellos instaurando pues algunas costumbres que la ley no preveía, como esta era una de ellas, y a todos aquellos que no la guardaban pues no eran vistos con buenos ojos. Cuando el Señor Jesús termina de hablar con ellos, Mateo, como es su costumbre, nos dice que salió, o sea, se retiró de ellos. Y nos dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estas dos ciudades son ciudades que están fuera de Israel. Son ciudades que están, de hecho son puertos, son ciudades que están a la orilla del mar. Tanto Tiro como Sidón están en la parte norte de Israel y eran regiones vecinas de la tierra de Canaán cuando el Señor le dio al pueblo de Israel en posesión el territorio por medio de Josué, la mayor parte,
por medio de Moisés, aquello que estaba antes de pasar el Jordán, gloria a Dios, pero estas regiones, estas ciudades no fueron tocadas en esa ocasión porque no estaban dentro de la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Entonces, estas ciudades, con sus habitantes obviamente, eran ciudades extranjeras de Israel. Esta mujer que aquí nos dice que era cananea. Los cananeos fueron habitantes que quedaron bajo sentencia de maldición de parte de Dios. Aquella ciudad que tomó Josué cuando pasó el Jordán, acordémonos, la primera ciudad que tomó Josué fue Jericó, de donde la única gente que se salvó en esa ocasión fue Rahab, la ramera, con sus papás y sus hermanos y las pertenencias que tenían, gloria a Dios. Y esa mujer quedó escrita en la palabra de Dios como un ejemplo de fe, como un ejemplo de gente que se juega el todo por el todo, con la certeza de que las lleva todas de ganar si se toma de la mano de Dios. Rahab la ramera lo entendió y en esa ocasión salió victoriosa porque tomó la decisión correcta. Ahora aquí tenemos una compatriota de ella, podemos decirlo así. No se menciona su nombre, solamente se dice que era cananea, era de la tierra de Canaán, pero seguramente se fue a vivir fuera de lo que era Canaán. Era de aquella raza que de alguna manera no fue exterminada del todo. Si nosotros vamos a la historia de la toma de la tierra prometida, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel no exterminó a todos aquellos pueblos que Dios les dijo. Dejó con vida a muchos. Unos de aquellos, recuerdo que fueron se me escapan el nombre de... ¿Cuál? Los Gabaonitas. Los Gabaonitas, entre otros. Entonces, aquí vemos pues que esta mujer fue descendiente de aquellos cananeos. Una mujer extranjera que vio entrar en su territorio a un extranjero en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, obviamente que la fama del Señor había salido de las fronteras de Israel. En estas ciudades el Señor fue reconocido. Tal vez no lo conocían en persona, no lo conocían físicamente, solamente habían escuchado la fama que había trascendido. Acordémonos que cuando el Señor Jesús vino y nació en Belén de Judea, esa señal no solamente la sabía el pueblo de Israel. Aquellos magos que vinieron del oriente, no sabemos si fue de por allá de Babilonia, si fue de por allá de Persia, de otros lugares lejanos. Nada más nos dice Mateo que fueron unos reyes que vinieron del oriente, unos magos, perdón, que vinieron del oriente, preguntando por aquel que había nacido, que ellos llamaron el rey de los judíos. Entonces, la venida del Mesías era conocida fuera de las fronteras de Israel también. Cuanto más ahora que ya estaba aquí, que ya había hecho muchas señales, de las cuales nosotros ya hemos estado viendo algunas de ellas, gloria a Dios, pues su fama era conocida con más razón. Y no sabemos de qué manera, gloria a Dios, esta mujer pudo identificar al Señor Jesús. No lo confundió ni con Pedro, ni con Mateo, ni con Santiago, ni con Andrés o con alguno otro de los apóstoles, sino que de una manera segura
que Mateo no nos dice, pero obviamente ella supo quién era el Señor Jesús. No vemos aquí detalles. Mateo es especialista en dejarnos a nosotros sin detalles. Pero nosotros podemos asegurar de que ella no se fue al azar así nada más. No. Ella se informó diligentemente. Ella preguntó, ¿quién es Jesús? No sabemos a quién le haya preguntado, pero indudablemente que le ha de haber preguntado a algunos de aquellos que ya le conocían personalmente. Y que le dijo, aquel que va adelante. Ese es Jesús. Hermanos, esta mujer venía con una necesidad grande. Esta mujer venía con un amor grande, con una carisma grande, con una fe grande, gigantesca, gloria a Dios. Pero vemos nosotros aquí, y esto es, hermanos, yo quiero que veamos aquí ejemplos, mensajes espirituales que deben de servirnos a nosotros como peldaños para pisar más firmes, gloria a Dios, en el camino de fe. Cuando esta mujer ya tiene la plena seguridad de quién es el Señor Jesucristo, dice Mateo que esta mujer había salido de aquella región. O sea, tal vez no salió exactamente de Tiro, tal vez no salió exactamente de Sidón, porque estas ciudades, gloria a Dios, no estaban muy lejos unas de otras, pero como eran ciudades principales, formaban una comarca. Dentro de esa comarca dice que de allí habitaba esta mujer. Ella vino y le suplicó al Señor Jesús, clamó al Señor Jesús, y notemos que ella en sí no era la necesidad, no era la de la necesidad. Ella no padecía físicamente. Quien padecía era una hija de ella, y nos dice que era gravemente atormentada por un demonio. Hasta cierto punto, hermanos, esta es una redundancia que, pues, si no se mencionara, qué bueno que nunca se tenga la experiencia, gloria a Dios, perdón, de caer en manos de un espíritu malo. Pero son malos estos seres espirituales. No tienen misericordia. Entre más sufre la persona, ellos están más satisfechos. No nos dice de qué manera era atormentada su hija. Su hija, nosotros solamente podemos suponer. Su hija se golpeaba sola. Tal vez ella se desnudaba y salía así desnuda a la calle sola. No sabemos si de alguna otra manera ella procuraba o se estaba dañando. Solamente nos dice que era gravemente atormentada. Esta era una pesadilla diaria para la madre. Principalmente, hermanos, las varonas pueden, como en algunos otros casos, creo que comprender un poco más de cerca la aflicción de esta mujer, de esta madre. Gloria a Dios. Se puede ir hasta el sueño, se ve el apetito, se ve el ánimo, pero hay algo aquí trascendente. Miren, una de las cosas que nosotros tenemos muy arraigado en nuestro corazón, ¿no? Aparte de nuestra esposa, aparte del esposo para la esposa, digo esto en circunstancias normales de vida, están los hijos también. Uno, por los hijos, es capaz de hacer cosas en un caso de necesidad como este, que no haría uno en situaciones normales.
una hermana de mi esposa, mayor que ella. Cuando vivía allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, esto no me consta a mí, no lo vi personalmente, pero sé que pasó porque ella me lo platicó. Andaba en el centro de la ciudad de Culiacán con sus dos hijas gemelas, estaban chicas ellas, no recuerdo exactamente cuánto tendrían, algunos 5 o 6 años aproximadamente, estaban chiquitas las dos niñas. En el centro de la ciudad de Culiacán hay una hora en donde es un hormiguero de gente. Las banquetas parecen hormigas, están saturadas de gente que va y gente que viene. Si uno se mete por los locales, está lleno de gente. Entonces, mi cuñada andaba haciendo por allá algunas compras, las niñas con ella, pero de pronto vio, ¿las niñas dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Y no estaban. Empezó a buscarlas y no las encontró, hasta que dice que ella empezó a gritar como loca y no le importaba que la gente la oyera gritar, no le importaba que la gente la viera correr por la banqueta por sus hijas. Afortunadamente en esa ocasión, las niñas sabían qué camión agarrar, qué camión urbano que corren en la ciudad, qué camión agarrar para irse para allá, para la colonia donde vivían. Ella, ya que también no vieron a su mamá, menos mal que no pasó algo grave ahí, se subieron a un camión y se bajaron allá donde ellas sabían ya la ruta, y llegaron a su casa. Pues obviamente su mamá andaba loca por acá en el centro de la ciudad buscándola. Y ellas se quedaron allá en la casa, ya estaban allá. Y su mamá acá, casi volviéndose loca, pensando que estaban perdidas. Y la niña ya en casa. No recuerdo exactamente cómo me dijo que a alguien, pues le dijeron a las niñas pues que se habían perdido, que su mamá se habían separado. Y pues de alguna manera le dijeron a ella que las niñas estaban acá en casa, y dice que sintió un alivio, como una liberación. Y ya que todo volvió a la normalidad, ella pensó, ¿cómo es que yo anduve gritando entre el gentío? La gente volteaba nada más y miraba, ¿cómo mujer está trastornada? Estos hay muchos en las ciudades, personas que están desquiciadas así, pero muchas veces no es que la persona esté desquiciada, muchas veces se actúa porque salta del corazón lo que muchas veces nosotros no tentamos casi. Las fibras más íntimas, gloria a Dios, son tentadas, y esto era exactamente lo que traía esta mujer aquí. No le importó, fíjense bien nada más, la aparente actitud menospreciativa, hasta cierto punto ofensiva, digo aparentemente, de parte del Señor Jesús para ella. No la desalentó el hecho de que en primer lugar ella clama al Señor. Notemos que le dice hijo de David, como diciéndole, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el que habías de venir a liberar al pueblo de Israel. Ella, por lo que vamos a ver más adelante, se consideraba fuera del pueblo del pacto, como pues físicamente hablando sí lo era, no era del linaje de Abraham, pero a ella no le importó eso. No sabemos exactamente cuál fue la causa por la cual el Señor salió fuera de las fronteras de Israel. Algunos predicadores han dicho que esto vino a ser como un simbolismo, porque esta es la primera ocasión que el Señor sale de Israel, que fue como un simbolismo de la propagación que se iba a hacer del Evangelio para todo el mundo. Y cuando el Señor Jesús sale de las fronteras de Israel y entra en
en región de Tiro y de Sidón, vino como a dar una especie de ejemplo de lo que iba a ser en el futuro, su palabra que iba a dejar, que iba a salir de Israel y que iba a ir hasta lo último de la tierra, gloria a Dios. Bueno, quizá no podemos afirmarlo así de una manera categórica, pero pues tiene cierta aplicación esto. Pero no es ese el énfasis que Mateo nos está queriendo decir con esto, gloria a Dios. Cuando ella le habla al Señor Jesús en clamor, gloria a Dios, ten misericordia de mí, es como si ese daño que está pasando mi hija, yo lo estoy pasando también. Es como si lo que ella está sufriendo, yo lo estoy sufriendo también. Claro que esta mujer veía a su hija en la condición en que estaba. Ella se atrevió a dejarla sola. Así nos da a entender aquí el pasaje, que tuvo que dejarla sola, o tal vez al cuidado de algún familiar, para venir en busca de ayuda. Y cuando clama al Señor Jesús y le suplica misericordia, la respuesta que recibe es un silencio nada más. Es más, aparte del silencio, es una ignorancia aparentemente total. Nos dice aquí Mateo, pero Jesús no le respondió palabra. Ahora, las palabras que siguen de parte de los discípulos nos da claramente la escena de que el Señor, aparte de que no le respondió palabra, ni siquiera volteó a verla. Parece ser que esto ante el Señor pasó completamente desapercibido. No le dio aparentemente ninguna importancia. Él siguió su camino como si nada estuviera sucediendo. Pero ella no se desalentó. Ella venía dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a su hija. Y esta primera, pues, aparentemente rechazo o ignorancia de parte del Señor, para ella no fue un motivo de derrota. Para ella no fue una causa de desaliento. Cualquiera. Inclusive si nosotros hubiéramos ido tal vez en el lugar de ella, tal vez nos hubiéramos regresado. El orgullo muchas veces se antepone. La vanidad. Bueno, pues ¿quién se cree esto? Ni siquiera. Ni modo que diga que no escuchó, si se escuchó todos. Sus discípulos tuvieron que ir a decir, pues él va pegado con ellos ahí. Señor, despídela porque viene gritando. Nos molesta que venga gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. De hecho, esta frase, esta expresión, podemos suponer que la siguió ella pronunciando en alta voz. No sabemos por cuánto tiempo y por cuánta distancia más continuó esto hasta que los discípulos, porque los discípulos, yo puedo decir, no reaccionaron así a la primera vez ni a la segunda vez. La expresión despídela, pues da voces tras nosotros, no quiere decir, porque aquí podemos entender, Jesús es una voz, Señor es una voz, Hijo de David es otra voz, ten misericordia de mí es otra voz, y todo lo que ella expresó son voces, pero no se refiere a cada una de esas palabras. Se está refiriendo a que esta mujer fue suplicando por un determinado tramo de recorrido
por un determinado tiempo, fue con su súplica. El Señor adelante, los apóstoles ahí detrásito de él y ella detrás de los apóstoles. Hasta que ellos sintieron que molestaba esa voz y dijeron: Señor, pues si la vas a atender, atiéndela. Si no la vas a atender, pues dile de una vez claramente para que ya quede ella pues en un entendido y sepa que no la vas a atender y que se regrese. Pero ya no la aguantamos, Señor. Siento que nos taladra el oído aquí. Más si es esas mujeres que tienen a veces una voz chillona, una voz que hasta cierto punto molesta. No sabemos, gloria a Dios. La cuestión es que llegó el momento en que los discípulos perdieron la paciencia y le dijeron al Señor: atiéndela si la vas a atender, o de cualquier manera dile que se retire, Señor. El Señor no lo hace todavía. Miren, esto que pronunció el Señor allí en el versículo 24 fue un segundo obstáculo, y por cierto, al parecer todavía más alto que el anterior. Si la primera respuesta que la mujer recibió a su súplica fue el silencio, la segunda respuesta ya no fue el silencio, pero fueron unas palabras que al parecer resultaron bastante ofensivas. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo vine a los judíos. Yo vine a la descendencia de Abraham. Yo vine al pueblo que heredó las promesas que Dios le dio a Abraham. Y ella no forma parte de ese pueblo, por lo cual no tiene caso que platiquemos ella y yo. Otra segunda causa para que esta mujer hubiera emprendido el camino, derrotada para atrás. Ni modo. Hasta pudo haber dicho las siguientes palabras: pues hice lo que pude. Pero no. Ella se estaba jugando el todo por amor a su hija. El problema de su hija era el motor que la estaba moviendo para humillarse. Yo no puedo decir exactamente que el Señor perseguía esto por mero capricho. No, el Señor no hace las cosas así. El Señor siempre tiene objetivos y propósitos muy grandes y muy poderosos y muy saludables para todos, gloria a Dios. Uno de los motivos que yo alcanzo a visualizar aquí, mis hermanos, es acrecentar aquella fe que aquella mujer traía, solidificarla más todavía. El Señor quería madurarla a un extremo tal de que ella definitivamente no se acercara a Él nada más por una necesidad, sino que ella alcanzara a ver algo que era mucho más grande: la salvación también para ella. Gloria a Dios. Ahora, cuando el Señor pronuncia estas palabras aparentemente cubiertas de ofensa y de menosprecio, como lo fue su silencio, ella toma una actitud, miren nada más, una actitud que, lejos de ser una actitud de derrota, esto como que fue para ella una prueba para solidificar más su fe. Nos dice el versículo 25: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. En otras palabras, le bloqueó el paso al Señor. Le cerró el paso al Señor. Aquí sí que el Señor ya no podía, gloria a Dios, brincársela.
El Señor tenía que confrontar la situación ahí. Pero en la forma en que el Señor le responde a esta mujer, todavía va más alta aparentemente la ofensa y el menosprecio. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra perrillos es muy significativa, mis hermanos. ¿Por qué el Señor no dijo y echarla a los perros? Son dos palabras que en castellano, en español, obviamente hay cierta diferencia. Miren, no es tanta diferencia como en el griego. En el castellano, mencionar la palabra perro, bueno, pues uno sabe que se refiere de una manera general a esa especie canina, independientemente de la raza que sea. Por cierto, aquí está uno que nos ladró muy fuerte hace rato que salimos aquí al patio, ¿no? Perro, en castellano, es un animal común y corriente de esa raza, de esa especie, perdón. Ahora, perrillo en castellano se está refiriendo a un perro más chico, normalmente, a un perro que no está desarrollado, que no tiene mucha edad. Un perrillo en castellano, ese es el sentido, que no hay mucha diferencia de uno a otro. Pero en el griego sí hay mucha diferencia. En el griego y en el oriente y obviamente en el pueblo de Israel, cuando se mencionaba la palabra perro, pero sin especificar de una manera clara, indicando a esa especie animal, se estaba diciendo prácticamente una de las mayores ofensas con que se podía ofender a una persona. E inclusive, cuando se usa esta palabra en nuestro tiempo, perro, y que se quiere usar de manera ofensiva, es una ofensa bastante grande, bastante fuerte. Es un insulto cuando se menciona esta palabra. Ahora, en el sentido de la cultura griega y la cultura oriental, regularmente cuando se refería así a la palabra perro, se estaba refiriendo a los animales que andaban por las calles, escarbando en la basura para buscar comida. Eran animales que no estaban domesticados, eran perros callejeros, parias, tercermundistas, muchas veces famélicos, flacos, enfermos algunos, pero eran animales agresivos también. Eran animales que podían atacar fácilmente a las personas. Y de hecho, esta palabra en la Biblia casi siempre se usó para lanzar una ofensa o un insulto a alguien, o un mensaje de menosprecio. Vamos a algunas citas bíblicas, mis hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 16. Antes de regresar otra vez aquí a Mateo, gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 16. Amén. Versículo 5 en adelante. Si ya antes hemos leído este contexto, creo que nos vamos a familiarizar con él. Y de paso vamos a tratar de aprender algo que quizás no habíamos visto, como es el significado de esta palabra aquí en el contexto. Versículo 5 en adelante de 2 de Samuel 16 dice: Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí,
hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Esta expresión última que acabo de leer yo no era ninguna exageración, mis hermanos. Nos dice el versículo, la parte final del versículo 6 dice: y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, o sea, de David. Eran guerreros curtidos en la batalla. No eran guerreros teóricos. Eran gente que sabía lo que era usar la espada, lo que era usar la lanza y las armas de guerra que se conocían en aquel entonces. Entonces, este hombre que menciona la parte inicial del versículo 9, entonces Abisai, o Abisai, más bien es Abisai. Abisai era uno de sus generales principales. Este hombre dice: yo voy ahorita y lo dejo sin cabeza. Nomás permíteme, rey. Pero vemos cómo se expresa para dirigirse a aquel que estaba maldiciendo al rey David. ¿Por qué maldice este perro muerto? Dice. ¿Ah? Ya ni siquiera lo dice vivo, este perro muerto. Está diciendo con esto: este no es más que un pobre miserable gusano que no vale nada. Ahora, el rey David aquí iba huyendo, había salido huyendo a toda prisa de Jerusalén para salvar su vida, porque su hijo Absalón había conspirado contra él y había tomado el trono. Y David tuvo que salir corriendo, pero sus fieles guerreros lo acompañaron, como 400 hombres aproximadamente. Salieron con él, no lo dejaron, iban con él. David iba con un dolor en su corazón muy grande. ¿Por qué? Porque su propio hijo, mis hermanos, su propio hijo se había levantado contra él. Y no nada más para quitarle el trono, lo quería matar. Su propio hijo. David llevaba un dolor muy grande dentro de sí. Es mi propio hijo. ¿Cómo me voy a enfrentar contra él? ¿Cómo lo voy a matar? Ni siquiera voy a poder ver que alguno de mis guerreros lo mate. Era una constricción muy grande la que llevaba el rey David. Y de pilón, este descendiente de Saúl, al parecer, vio la ocasión para, pues, agravar todavía más la situación del rey David ahí. Diciéndole: eso que te está pasando por tu hijo es porque eres de lo peor. Eres hombre sanguinario, eres perverso, dice, y es un castigo que Dios te manda, porque eres culpable de haber dado muerte a Saúl y a toda su casa. Este era un descendiente, nos dice, nos empieza diciendo el versículo 5 de Saúl. Era de la familia de Benjamín, era un benjaminita. Y este hombre vio en aquella ocasión, aquel suceso, como un castigo de Dios para David. Hasta cierto punto no era exactamente un castigo, era disciplina que Dios le estaba aplicando al rey David. Pero este hombre pensó que podía echarle más leña todavía al rey, y lo hizo. Y el rey David no toma represalias contra él. Cuando su general le dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey?
déjame que pase yo allá y lo voy a dejar sin cabeza. Entonces el rey le dice, no lo hagas, déjalo que maldiga. Si él está diciendo eso es porque Dios le está diciendo que me maldiga. Entonces yo no voy a levantar la mano contra él. Si mi propio hijo, dice, me busca para quitarme la vida, ¿cuánto más? Dice este benjaminita, dice que no es nada mío. Dice. Si quizá Dios mire mi aflicción y me pague bien por mal, por todas estas maldiciones que me está diciendo este. Bueno, mis hermanos, el énfasis de este contexto es para que veamos el significado cuando se usaba esta palabra de una manera que no estaba usándose para señalar específicamente aquel animal, sino para ofender. Un perro era algo despreciable, era algo dañino, y el Señor no la mencionó allá. El Señor mencionó la palabra perrillos. Vamos a ver después por qué el Señor lo hizo así. Vamos a Proverbios capítulo 26, gloria a Dios. Y leyendo este contexto, mis hermanos, vamos a terminar la predicación de esta noche y vamos a continuarla, gloria a Dios, en el próximo servicio que tengamos. Proverbios capítulo 26. Solamente el versículo 11. Amén. Dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Un necio. ¿Qué significa la palabra necio? Escuchen bien, mis hermanos. Yo pienso que de alguna manera, todos los que estamos aquí, no se me vaya a ofender ninguno, ni se me vaya a poner en contra, por favor. Mucho menos deje de asistir a los cultos. Todos hemos sido unos necios en más de alguna ocasión, y yo he sido el primero. La palabra necio, yo me fui al diccionario y tomé la definición. Es la persona que insiste en sus propios errores o ideas o posturas equivocadas. Ese es un necio. Muchas veces hice algo que me fue muy mal, y otra vez lo volví a hacer, a pesar de que yo ya sabía de que, pues para empezar, que el Señor no lo aprueba. Pero aparte que uno resiente el daño, por decir así. No voy a irme a algo muy complejo. El hermano Salomón ha mencionado bastante en más de alguna ocasión esto en sus participaciones. Cuando uno es vencido por esa racha que quieren envolverlo en el trabajo, los compañeros, a que se envuelven en pláticas profanas, críticas, enjuiciadoras hacia otros. ¿Cómo le han hecho lucha conmigo? Y uno muchas veces cae lamentablemente. De alguna manera, supongamos, no se fue al extremo de los demás, pero tuvo una participación que ya lo hizo sentirse muy mal a uno. Y uno lo que hace es: perdóname, Señor, perdóname, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Al paso de los días, otra vez, ya lo repetí, fui un necio. Ok, pero aquí esta palabra, como perro que vuelve a su vómito, mis hermanos, no son muchos los animales que
tienen esa tendencia a comerse lo que han vomitado. Los perros son unos de ellos. Un perro que le cayó algo mal, ojalá que no les vaya a hacer daño después cuando recuerden de esto, si acaso cenamos algo o mañana pasado, gloria a Dios. Bien, pero un perro que le cayó algo mal, su estómago lo rechazó y lo vomita. De momento no se lo come, pero se retira a la vuelta por ahí y ya sintió que su estómago se tranquilizó y viene y se come lo mismo que vomitó. Aquí dice, como el perro que vuelve a su vómito otra vez y se lo vuelve a comer otra vez. Pues claro que le va a hacer daño más todavía, pero lo vuelve a comer aquello que le hizo daño. Otra vez va y lo levanta. Eso es exactamente lo que dice, que así es el necio. Entonces notemos el énfasis, es la palabra perro. Alguien que no admite o reconoce sus propios errores, sino que sigue en ellos, aunque le esté costando la paz, aunque le esté costando la armonía familiar, aunque le esté costando la armonía con los vecinos, aunque le esté costando la armonía con las autoridades. Lo agarraron tomando en la camioneta, lo bajaron la policía, se lo llevó a la cárcel, lo tuvieron una noche, 2 noches, 3 noches, no sé cuánto, le aplicaron tantos miles de dólares de multa y de pilón, que tiene que irse a la escuela y tiene que estar pagando quién sabe qué tanto, e ir a corte y suspensión de licencia y quién sabe qué tanto más. Al cabo de los 2, 3, 4 meses, otra vez lo mismo, y ya va a ser más grave la cosa. Ese es un necio, alguien que no se corrige. Y esto es una forma de señalar a alguien que no tiene compostura, que no tiene remedio. En otras palabras, alguien que donde quiera que esté va a ser un problema. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a seguir viendo en la próxima predicación algo más de esto. Gloria a Dios. Para que después veamos la gran diferencia que había en la cultura griega de aquel entonces y en la cultura oriental, la gran diferencia que había de lo que era un perro y un perrillo. Primeramente, literalmente, y después espiritualmente, mis hermanos. Porque aquí se está viendo la cuestión literal, como era muchas veces la costumbre del Señor para enseñar las cosas, pero de aquí el Señor está lanzando un mensaje espiritual. Se la lanzó a aquella mujer, y la mujer fue sabia. Su amor y su fe pudieron penetrar en aquellas palabras del Señor y no ver ofensa en ellas, sino ver amor y misericordia, gloria a Dios, y se la jugó y salió vencedora. Se llevó la bendición, gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Y es lo que el Señor quiere con nosotros también. Claro que el Señor quiere que también nosotros tomemos esta misma postura y vamos a hacer bien en tratar de irnos encaminando hacia esa condición. Vamos orando. Bendito Salvador.